Vale, ahora te respondo, Julia, que ya está la grabación en marcha. Entonces, primero de todo, buenas tardes, buenas noches. Empezamos con la tutoría número 2 y empezaremos con el contenido de la asignatura, tema 1, el estudio de los grupos en psicología social. Le comentaba a las compañeras, Katy, que la tenemos aquí presencialmente, y Julia, que está conectada en directo, si tenían acceso al curso virtual, porque a mí hoy me daba como que estaban haciendo una migración, los cambios que han hecho de Alf a Ágora, y he mandado algunos mensajes a través de los foros y no estaba segura de si os llegaban o no. Por un lado, lo he enviado al foro de la asignatura, Julia me confirma que sí que ha podido entrar y me pide si es a través del foro. Efectivamente, a través del foro, en ese hilo que yo ya he abierto para que vosotros podáis hacer las presentaciones. Yo las leeré y también os daré alguna respuesta. Y además, Julia, de ponerlo en el foro de la asignatura, lo he enviado por Academos, que en principio os llega al email, si no estoy equivocada. ¿Lo habéis recibido alguna? ¿No? ¿Tú, Julia? Se lo he enviado por 2 vías, que esto es un poco rollo. Pero bueno. Claro, por Academos Web en principio solo os llega si en el email también lo tengo. Vale, perfecto. Vale, esto puede ser, sí, esto puede ser a lo mejor si no tenéis activadas las notificaciones del correo. ¿Vale? Por un lado hay que activarlo en el campus, el correo de la UNED, y luego activar las notificaciones dentro de los foros. Entonces, si tú le das a suscribirte, lo que mandemos, pues entonces sí que os llega de forma automática. Y ya os salta el aviso al correo de que tenéis algo. ¿Vale? Porque si no, a no ser que entréis a propósito, no lo veis. Entonces, es una forma de saber que no se te pierde nada. Pero bueno, siempre comentamos también por aquí, ¿vale? Y de alguna manera u otra, si entráis también semanalmente al campus, pues también lo tendréis. Vale, pues entonces hoy he adjuntado el mensaje de bienvenida con el plan de acción tutorial, por un lado, y luego por otro he abierto este hilo que comenté la semana pasada para abrir una conversación de presentación, ¿vale? Simplemente para que vosotros deis vuestro nombre, expliquéis un poquito qué expectativas, muy breve, ¿vale? Qué expectativas tenéis sobre la asignatura, o si ya conocéis un poco de qué trata, pues qué creéis que os puede aportar en el futuro profesional como psicólogos, en el ámbito un poco de la psicología social, ¿vale? Un poquito eso. Simplemente, no hace falta que os enredéis mucho. Y he recordado también que el participar en esto, que es con la intención de promover un poquito, que mantengamos más la interacción entre tutor y estudiantes, así como entre vosotros también, que tengáis un poquito, ¿no?, como se dice, pegamento, sirve un poquito de pegamento social, ¿no? Un poquito todo esto, pues que también lo tendré en cuenta para aquellos que hagáis la PEC, subiros un poquitito más esas décimas, ¿vale? Para conseguir el puntito, para motivaros y que tengáis un incentivo y a ver si veo muchos mensajes de presentación, que me haría mucha ilusión. Y bueno, con esto pues empezamos, ¿vale? No se conecta nadie más, así que vamos allá. A ver si se ve bien. Otra vez le he dado la lupa y luego no sé quitarla. Bueno, da igual. Ahí se queda. Vale, entre los objetivos del capítulo de hoy tendremos conocer las etapas principales en el estudio de los grupos a lo largo de la historia. Siempre el primer capítulo es un poquito esa introducción a cómo ha ido evolucionando la disciplina, así como los puntos de inflexión, aquellos en los que pues pareció no darse demasiado interés a este ámbito. Veremos un poquito las definiciones dominantes en la actualidad, también un poco cómo fueron cambiando, así como el debate acerca de las categorías y los grupos, porque veremos que había como distintas formas de clasificarlos. Reconocer los determinantes y los efectos de la percepción de los grupos como entidad, que realmente es un ente existente. Definir los principales tipos de grupos, que aquí veremos primarios, secundarios, y desarrollar una actitud también de prudencia en la coordinación del trabajo con los grupos, así como tomar conciencia de la complejidad de los procesos grupales, ¿vale? A nivel intragrupo, interdependiente, intrapsíquico.
Darse cuenta también de la importancia de unir la teoría con la investigación, que veremos que sí que hay ahí una brechita todavía y bueno, a la hora de aplicar según qué, pues cuesta un pelín más, ¿no? Entonces la investigación es lo que en un primer momento tiene un poquito más de auge hoy en día. La investigación en este dominio de la psicología social se centra en los procesos que acontecen o sea, dentro de un grupo y entre distintos grupos, ¿vale? Cuando hablamos, ya la semana pasada os anticipé algunos términos o conceptos que sería el de intragrupo, los mismos miembros que pertenecen a un mismo grupo, o el exogrupo, que serían esos grupos diferentes y que no pertenecen al mismo, ¿no? Que no tienen aspectos comunes. En cómo los individuos se relacionan con los grupos y cómo estos se relacionan a su vez dentro de la sociedad en general. Entonces, dos preguntitas que nos surgen aquí son ¿qué es lo que constituye un grupo? ¿A qué le podemos decir que ya es un grupo? ¿Y qué lo distingue de otras formas en las que también hay distintos miembros asociados? Y la otra pregunta sería ¿qué es lo que hace que ciertas agrupaciones desde fuera nos parezca o se perciban más como grupos y que, donde sí que podemos ver que hay unos límites precisos si los comparamos con otros grupos, ¿no? Como que hay unas características que son muy evidentes y que son observables que nos hacen darnos cuenta de que ese grupo tiene unas características muy concretas y lo hacen diferente a los demás. Surgió una polémica inicial, si analizamos un poquito el recorrido histórico, dentro de esta disciplina de los grupos, sobre si existen o no entidades supraindividuales, como es la mente de grupo. ¿Se puede hablar de que exista una mente grupal, aparte de la mente individual, y que esta es diferente? Y tenemos diferentes autores. Por un lado, Gustave Le Bon, que con su libro de Psicología de las Masas, en 1895, utilizó el término alma colectiva y a esta ya la dotaba de unidad psicológica. Él lo percibe o lo percibía como el individuo sumergiéndose de una forma, lo veía como negativo, le daba un punto negativo porque decía que el individuo se degradaba, ¿no?, en su comportamiento y se volvía irracional y emocional si entraba en esta mente colectiva. Y que esto estaba hecho a través de mecanismos como la sugestión y el contagio que se daba cuando estamos dentro de un grupo, en este caso un grupo muy grande, ¿no? Por lo tanto, este autor sí que tenía una visión bastante sesgada de esta ideología. También establece un nexo, uno de los primeros que estableció ese punto de unión entre los procesos psicológicos y lo que se daba en la sociedad, ¿no?, y los fenómenos sociales. Luego tenemos a McDougall, que también escribió The Group Mind en 1920, y él desató una polémica de una forma más directa. Hablaba de la vida de los grupos como algo más que la suma de los individuos, ya que las leyes que los rigen son diferentes a las que gobiernan en el comportamiento individual. Esto viene un poco también de la psicología de la percepción, que cuando nosotros queremos ver las propiedades de un elemento no basta simplemente con unir cada una de esas partes, o sea, eso no podría describir lo que es realmente el conjunto de eso, ¿no? Entonces aquí pasa un poquito lo mismo. No es suficiente con la suma de lo que cada individuo aporte, sino que en su conjunto esto ya es un fenómeno diferente a lo que se da de forma individual, sumando solo sus partes. Recurre al principio de organización, como está en la psicología de la Gestalt, cuyos efectos son el espíritu de grupo y una vida mental colectiva. Esto sí que es el mismo planteamiento que el autor anterior, que Le Bon, lo que contrarresta esos aspectos de desestructuración que tenía Le Bon, ¿vale? Entonces, este punto tan negativo que el otro le atribuía, no lo pone McDougall, sobre que degrada el comportamiento individual, que es irracional y emocional, ¿vale? Entonces, define el grupo como un sistema que está organizado, que es de fuerzas, que tiene vida propia y diferente, y un poder para moldear a todos los componentes individuales, así como una capacidad de perpetuarse como un sistema idéntico en sí mismo y sujeto solo a un cambio que sea gradual. Luego tenemos a Allport, que también criticó el concepto desde una posición más individualista y también nos habla de la falacia del grupo, que veremos también
en la asignatura. Y Allport lo que hace es negar la existencia de una entidad como la mente de grupo, pero la niega en el sentido de que ésta sea independiente, que sea diferente a la individual y distinta a esa suma de los individuos. Entonces, analiza distintas versiones de la falacia de grupo, esa mente de grupo independiente, que sería el crowd mind, y concluye que lo único que hace es distraer la atención del mecanismo de conducta del individuo. Y entonces Allport considera que por delante tiene que estar el individuo antes que la mente de grupo. Por aquí tenemos una tabla con una dicotomía también para diferenciar lo que es el grupo del individuo y diferentes descripciones que dan los autores. Tenemos por un lado Sheriff en 1936 que demuestra la existencia de las normas que surgen en el contexto grupal. Luego Lewin, que habla de la analogía de la biología, y él opone el concepto genotípico, que nos recordará pues, esa parte de psicobiología, ¿no? De grupo basado en la interdependencia entre los miembros o subpartes del grupo, y lo opone a este otro concepto fenotípico, que sería más superficial, y este está basado en la semejanza, ¿no? Que sería más observable. La parte genotípica sería algo a lo que podemos no tener acceso de manera directa, y el fenotípico sería este que sí que podemos ver. Lewin también introduce el método experimental y dice que es el mejor modo de enfrentarse al problema de la entidad de los grupos. Ash, por otro lado, en 1952, habla sobre la interacción, que es necesaria la reciprocidad entre los que intervienen en ella y la existencia de un campo que sea compartido para todos los miembros del grupo o los distintos grupos. Los procesos psicológicos se dan solo en los individuos, pero las acciones que surgen en el contexto grupal tienen un carácter real. Siguen leyes que no se pueden reducir solo a sus componentes, solo a sus partes, y esto surge fruto de esa interacción, ¿no? Donde, como hemos dicho hace un momento, emergen nuevas propiedades diferentes, se establecen relaciones diferentes a las de los individuos. Entonces, los fenómenos del grupo son tanto un producto como la condición de las acciones de los individuos, ¿no? Son un resultado como un antecedente. Luego Tacfel y Turner hablan de la identidad social. Este va a ser una de las teorías clave de la asignatura y uno de los autores referentes. Y estos autores analizan los procesos por medio de los cuales el individuo se transforma y su comportamiento adquiere ese carácter colectivo al compartir una identidad que ya no es individual, sino social, dentro de un grupo frente a otros grupos, frente al exogrupo. Y estos autores son los que le dan importancia a la dimensión intergrupal, a esta interacción entre grupos. Ahí esto no lo puedo quitar de ninguna manera. A ver, un momento. No, se le ha dado el rato. Seguimos. Desarrollos recientes hacen hincapié en el procesamiento de la información de grupo como el grado en que la información, las ideas y los procesos cognitivos son compartidos o están siendo compartidos entre los miembros del grupo. Este efecto de compartir la información, los recuerdos, las creencias y ser conscientes de ello, de que se están compartiendo, ¿no? Por eso lo pongo en negrita, porque también esto, cuando veáis cositas en negrita es porque han sido posibles preguntas de examen, ¿vale? Entonces lo resalto. Entonces aquí se hace hincapié y se resalta el término conscientes, ¿vale? Ser conscientes de que estamos compartiendo esa información con los demás. Esto es lo que lo convierte en grupal. Vamos con el desarrollo inicial, que sería anterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquí se da un avance en el estudio de los grupos. Aquí veremos esos puntos de inflexión, dónde se adquiere más interés por el estudio de los grupos, cuándo pierde. Se da un avance en este estudio y comienzan a ser considerados como objeto de conocimiento científico. Entonces tenemos a Catwick y Zander, que definen el área de lo que se denominó dinámica de los grupos, como el campo de investigación que se dedica a obtener conocimiento acerca de la naturaleza de los grupos,
las leyes que producen o que inician su desarrollo y las interrelaciones con los individuos, así como otros grupos o instituciones. Entonces tenemos que el campo de conocimiento es la psicología social, los niveles de análisis pueden ser tanto individual como grupal como institucional y las características de la dinámica de grupos sería el énfasis en la investigación empírica, bueno, en el estudio de la dinámica de grupos, el interés en la interdependencia de los fenómenos y las leyes que rigen sus relaciones, la relevancia interdisciplinar, ya que también se coordina con otras disciplinas como la sociología, la antropología o la ciencia política, y la aplicabilidad práctica, ¿no?, potencial de los hallazgos que se dan en el ámbito de la investigación. ¿Cómo evoluciona posteriormente? Bueno, primero se da un crecimiento en los años siguientes a la guerra a través de la incorporación de nuevas áreas de investigación. Veremos algunos experimentos como los de Asch sobre el conformismo, sobre los procesos de conflicto, cómo es la comunicación intragrupal dentro del mismo grupo, los estilos de liderazgo y la productividad del grupo, ¿no?, de que depende que un grupo pueda ser o pueda tener más o menos rendimiento en una tarea. Sin embargo, a finales de los años 60 se inicia una progresiva pérdida de interés y una de las explicaciones la da Steiner en uno de sus trabajos, en el que además de detectar un giro hacia lo intrapsíquico en la psicología social, a través del auge de lo que es la cognición social, daba una explicación societal, ¿no?, que había algo que pasaba en la sociedad en general a nivel cíclico. Proponía que dicha evolución estaría reflejando tendencias en la sociedad con un retraso aproximado de unos 10 años y que el interés por los grupos se correspondería con etapas de conflicto. Y esto se combina con periodos de calma, ¿vale? Entonces, él lo explicaba de esta manera, esos puntos de interés en unas décadas y luego de abandono en otras. De este modo, Steiner pronosticaba un nuevo auge en este campo que reflejaría los conflictos que surgieron a finales de los 60. Pero esta hipótesis que lanzó pues, no se vio confirmada. Entonces, bueno, quedó ahí. Algunas de las direcciones actuales en el estudio de los grupos, pues tenemos metaanálisis, que veremos muchos. En este caso, entre el periodo de 1975 y 1993, estos autores que tenemos aquí, pues hicieron un metaanálisis y de todos aquellos estudios que había en esa época, pues hicieron un resumen de las conclusiones, ¿no? Entonces, tratan de poner a prueba la hipótesis de Steiner de que el campo de los grupos refleja tendencias societales, a partir del análisis de publicaciones que se dieron en 3 revistas muy importantes en psicología social, y los resultados parecieron dar poco apoyo a esta hipótesis de Steiner, ya que no se produce el aumento esperable a finales de los años 70. Pero sí se da un incremento a comienzos de los 80 tras una etapa relativa de tranquilidad en los 80. Entonces proponen que un elemento de la historia interna, como la falta de integración teórica, que esto pues también sucede, puede ser responsable del declive y que haya pues falta de información a nivel teórico. El resurgir puede deberse a 2 tendencias emergentes, que fue lo que provocó que otra vez se pusiera en marcha el interés por el estudio de los grupos. Por un lado, el entusiasmo que presentaban los psicólogos estadounidenses por los enfoques europeos, que incluían el estudio de la categorización social de Tacfer y Turner, que veremos, en el dominio intergrupal, y los trabajos sobre la influencia minoritaria de Moscovici, que estos son trabajos que tenían en cuenta cómo sucede o qué diferencia hay cuando los grupos son pequeños, si los comparamos cuando los grupos son grandes, ¿no? Veremos que las características son diferentes. El interés por el enfoque de la cognición social, aplicado también al estudio de los grupos, representado por los trabajos sobre los estereotipos o sobre la percepción de la variabilidad en los grupos. Pues estos también veremos que son temas importantes, ¿no?, en el ámbito social. ¿Cuáles son? Bueno, el tema de los estereotipos, hay un capítulo, creo, ¿no?, sobre esto. Y la percepción de la variabilidad en los grupos, también cómo vemos desde fuera o cuando nosotros pertenecemos a un grupo, solemos tender a ver al exogrupo como muy homogéneo. Damos por hecho que se parecen mucho. Y bueno, es una tendencia que se suele hacer. En el periodo entre 1975 y 2006, estos otros autores confirmaron los resultados anteriores y mostraron que se ha prestado una mayor atención a las relaciones intergrupales con un predominio de trabajos relativos a la identidad social,
el conflicto intergrupal y los estereotipos, y una menor atención dedicada a los procesos intragrupales. Tendencias más recientes hablan de dos nuevas conceptualizaciones. Por un lado, la cognición social, que hemos visto que era algo que hizo un poquito de empuje en el estudio de los grupos, el ya tener en cuenta nuestra mente en los procesos sociales, aunque se ha indicado que la atención dispensada a los procesos cognitivos había sido una de las causas de la menor atención. Por un lado, esta nueva conceptualización implica destacar su carácter social, que es compartido, fruto de un consenso, lo que hace que los grupos se conviertan en el contexto en el que se produce esa cognición social. Y luego la nueva conceptualización del yo, que desde una óptica más individualista pasa a una definición social. Y se debe a las contribuciones en dos enfoques. El de la perspectiva de la identidad social, que sienta las bases para explicar esa transformación del yo individual a lo colectivo en función de ese contexto social, y el enfoque cultural, a través de la comparación también entre distintas culturas, como son las colectivistas o individualistas, indicando el peso que en las primeras tienen los endogrupos a los que uno pertenece, ¿no? Las colectivistas, como ya habréis visto en alguna que otra asignatura, pues son aquellas a las que estar en grupo se le da un valor como mayor, ¿no? Por ejemplo, Japón. Sin embargo, los países más europeos pues nos consideramos más individualistas, que son importantes para la autodefinición de los individuos. A estas dos nuevas formas de concebir el yo cabe añadir uno de los trabajos más recientes, que es el de fusión de la identidad, ¿vale? También lo pongo en negrita. Se propone una forma de unión entre la identidad personal y social que implica una equivalencia que es funcional, lo que conlleva no solo un alto compromiso del individuo con el grupo, sino también la necesidad de mantener el yo personal, ¿vale? Esto ya lo anticipamos también en la presentación de la asignatura, que puede llevar a hacer contribuciones únicas al grupo. Entonces, yo conservo mi yo individual, que como es diferente al resto, va a hacer una contribución al grupo diferente al resto, única, pero tengo ese otro yo social, ¿vale? Como miembro perteneciente a ese grupo y que comparte características con ese grupo. Entonces, aquí también vemos los principios de esta fusión de la identidad. ¿Qué son? Principio de agencia personal, bueno, por un lado, es una forma particular de vinculación con el grupo por parte de los integrantes y explica por qué algunos individuos son capaces de llevar a cabo conductas extremas, a favor, por ejemplo, del propio grupo, incluso llegando al autosacrificio. ¿Vale? Entonces tenemos, por un lado, el principio de agencia personal, donde las personas que se sienten muy fusionadas con su grupo creen que pueden llevar a cabo acciones que van a tener un gran impacto. O sea, su acción es muy importante y esto puede producir un cambio fuerte. Entonces, creen en los efectos de su comportamiento contribución. Yo tengo que hacer esa acción porque es importante para llegar a donde quiero en el grupo, ¿vale? Al objetivo. Si no lo hago, mi grupo no crece o no estoy siendo correcto con él, mi comportamiento no es adecuado. Principio de la sinergia de la identidad. La identidad personal y social funcionan al unísono como si fuera una única. Al activar una de ellas, lo que se hace es que de forma automática también se despierta la otra y ocasiona los mismos efectos. Entonces, así se explicaría también las conductas extremas a favor del grupo. Principio de los lazos relacionales, donde la valoración de las diferencias entre los miembros se tiene en cuenta, tanto la singularidad de los individuos como esa pertenencia común, y un modelo de grupo que se aproxima en este caso es el familiar, sería un ejemplo. Y luego el principio de la irrevocabilidad, donde los nexos entre los integrantes del grupo tienden a perpetuarse a lo largo del tiempo. Cuando yo pertenezco a un grupo, esto suele ser a largo plazo, por lo que resulta difícil eliminar sus efectos. Las PECs de los últimos años han tenido muy en cuenta el estudio de la fusión de la identidad. ¿Vale? Así os voy lanzando posibles temas a tener en cuenta cuando lo hagáis. Definición de grupo, las definiciones de grupo y su convergencia. Aquí tenemos a Turner, que resalta esta convergencia entre autores y establece la siguiente agrupación. Hablamos de identidad cuando dos o más individuos que comparten una identificación social de ellos mismos se perciben a sí mismos como miembros de una categoría social.
¿vale? Aquí es cuando hablamos de categorías. Y esta es la visión de Turner. Luego, el término interdependencia, donde el grupo se ve como un todo dinámico que está basado en esa interacción e interdependencia, necesitamos los unos de los otros, más que en la semejanza, que es de lo que habla Lewin. Personas que interactúan de forma regular con vínculos afectivos, comparten un marco de referencia y son interdependientes conductualmente. ¿Vale? Entonces, de esta forma, al igual la semejanza no es tan relevante, pero sí que haya interdependencia o interacción entre los distintos miembros. Y la estructura social. Sistema organizado de dos o más individuos que llevan a cabo alguna función, relaciones de rol entre los miembros y un conjunto de normas que lo van a regular. Entonces ahí veremos cómo se organiza, ¿no?, esa estructura social. Huichi agrupa los atributos en orden de importancia. Y esto también lo resalto porque han preguntado un poquito cuáles son los atributos de Huichi por un lado y cuáles son los de Wilder y Simon. ¿Vale? Entonces, en el primero tenemos la interdependencia, en ese sentido gestáltico de la interacción, el grupo como un todo que está interrelacionado, del que cada miembro es una subparte y cualquier cambio va a afectar al conjunto. Y también como interdependencia para el logro de metas o la satisfacción de necesidades. Y la identidad de grupo, que supone la percepción de uno mismo y de los demás como miembros del mismo grupo, el reconocimiento de esa identidad y la consiguiente transformación del comportamiento de individual en colectivo en línea con la perspectiva de la teoría de la identidad social. Y en segundo lugar, este autor, Huichi, también añade características como la interacción entre sus miembros. Yo a veces digo interdependencia y ya hago referencia a interacción, entonces si lo unís pues es bastante coherente. La creación de una estructura y un sistema de organización social. Y luego Wilder y Simon contraponen la definición que denominan categorial, que estaría basada en la semejanza, y la definición dinámica, que está basada en la interacción. ¿Vale? Entonces vamos a ver el cuadrito y así vamos relacionando un poquito conceptos que hay que empezar a ver conjuntamente. Comparación de las definiciones de grupo. La categorial sería la que está basada en la semejanza y la dinámica es la que tiene en cuenta la interacción. Entonces, en la categorial lo que se hace es definir las propiedades que comparten los distintos miembros dentro de un grupo. El individuo representa a la categoría, puede haber un prototipo dentro del grupo, ¿no?, como que reúna todas las características que consideramos que tiene que tener dentro de esa categoría. El grupo, en este caso, es considerado como la suma de los individuos. Existencia en la mente de los individuos, o sea, hay una abstracción que está basada en la semejanza, y la simplificación del mundo, no es una visión simplista, pero que también gana información. Se pierden detalles individuales, pero se añaden expectativas que están asociadas a esa categoría. Yo, con ver a un solo miembro de esa categoría, ya puedo intuir cómo van a ser los demás, porque le asocio las mismas características al resto de miembros. ¿Vale? Esto sería un poquito la explicación. Entonces, sí que pierdo la información que está relacionada con el individuo único, que es diferente al resto, pero gano en, bueno, si él es así y pertenece a este grupo, todos los demás doy por hecho que son iguales. ¿Vale? Es un poco esta visión categorial. Y luego la visión o la perspectiva dinámica, que tiene en cuenta la interacción, aquí habla de que es importante que surjan estas relaciones a través de la interacción entre los miembros. No se dan inferencias del individuo al grupo, es decir, yo, si conozco a un individuo, no voy a inferir de forma directa que lo que éste es también lo son los demás, y el ajuste depende de cómo encaje en esa estructura que yo he organizado, ¿no?, del grupo. El grupo es más que la suma de los individuos, ya que emergen propiedades diferentes que no se dan de forma individual y hay una existencia externa, ¿vale? Son fáciles de percibir estas características o estas propiedades. ¿Cuál es el debate? Desde la perspectiva dinámica, el modelo de interacción grupal pone en cuestión esa definición de grupo que da la perspectiva de la identidad social, que es más categorial y basada en la semejanza, ya que esta no establece una distinción clara entre lo que es el grupo y lo que es la categoría social. Entonces, los primeros autores, bueno, los del modelo de interacción grupal, parten del concepto de grupo de Lewin como un todo dinámico que está caracterizado por esa interdependencia, y la categoría como una colección, veámoslo así, de individuos con una característica abstracta que es común a todos ellos.
Entonces, pertenecer a un grupo o a un sistema implica que hay una interrelación entre las personas, pudiendo darse variaciones en el grado de esa interdependencia dentro de un grupo muy grande. Además, también podemos pensar que pueden formarse subgrupos, ¿no? Y dentro de esos subgrupos, los miembros pueden tener mayor relación entre ellos que con otro subgrupo, pero al final pertenecemos a uno mayor, ¿no? Esta sería la precondición para la formación del grupo, ¿vale? La interdependencia, a partir de la cual se dan el resto de procesos. Los segundos, desde la perspectiva de Turner, indican que grupo no equivale a una simple categoría que está definida por un observador externo y sin significado para los individuos incluidos en ella, sino más bien una representación colectiva de sí mismos como compartiendo una misma categoría social, ¿vale? No se trata solo de, ¿no? Sino la otra perspectiva es como muy simplista también, entonces no le quieren quitar el valor de que cada individuo tenga ahí su aporte, pero lo que hace el énfasis es en el compartir esos aspectos comunes. Criterios psicológicos internos como los de pertenencia, que no son externos tanto como la semejanza, ¿vale? Entonces hablan más de esa pertenencia grupal, no únicamente en términos de semejanza. Esta autodefinición como miembros en función de una identidad social que es compartida dará lugar a la acción colectiva y este sería el criterio de formación grupal. Sería una transformación cualitativa de lo que es el yo y de la conducta que tiene consecuencias en la forma de autopercibirse a uno mismo y en la de los otros miembros, en la conducta que se realiza hacia ellos y hacia los que no comparten esa identidad. Luego tenemos, como siempre, surge un autor que va a integrar un poquito las dos perspectivas y darle un conjunto un poquito más enriquecido y no limitarse solo a una única visión. Entonces aquí tenemos a Bartal y habla de condiciones necesarias y suficientes para que un colectivo se convierta en grupo. Y tenemos que los miembros del colectivo se definan a ellos mismos como miembros del grupo, esa conciencia de que pertenecemos al grupo, que compartan las creencias grupales y que exista algún grado de actividad coordinada entre todos. Tiene que haber también algo en común. La más importante sería la creencia de que se constituye un grupo, ¿vale? Esa conciencia de uno mismo de que realmente existe este grupo y es real. El continuo de grupalidad también lo vemos como una dimensión, ¿no? Tenemos aquí a Levin y Morland que se valen de los criterios propuestos por McGrath y hablamos del tamaño del grupo, la interdependencia entre los miembros y un patrón temporal. Cuanto menor sea el grupo, más fácil será que se dé la interacción, ¿no?, entre los distintos miembros y más larga parece que va a ser su permanencia o que sea su duración. Parece que es necesario establecer unos límites en los extremos del continuo y se considera que la diada de dos personas no sería un grupo, ¿vale? Entonces sería a partir de tres. Morland daba una serie de argumentos para esta explicación y que vemos a continuación. La percepción de los grupos como entidad, que realmente los percibamos como tal. El punto de partida es la descripción que hace Campbell en 1958 de las condiciones que determinan que un grupo sea percibido como una entidad dotada de realidad y con un límite respecto a otras entidades. Se basa en los principios de la Gestalt, señalando que los antecedentes más importantes a la hora de establecer esos límites para la percepción de la entitatividad son el destino común, que esta sería la característica más importante, tiene que ver con el hecho de que los componentes del grupo obtengan unos resultados que son comunes para todos, vamos hacia un objetivo común, hacia una meta común, destino común, conforme estos covaríen, varíen para los distintos componentes de un colectivo, tanto más se percibirá el conjunto como una entidad o grupo, ¿vale? Si estos resultados comunes o varían entre sí, se verá el grupo como más entitativo. Luego, la semejanza, indicador inicial de entitatividad, porque es más observable, ¿no? Es una característica que se puede ver y que influye, ¿no? Por ejemplo, ver a personas con el uniforme de un equipo deportivo o de una orden religiosa. Pues nosotros ya los ponemos en la categoría de grupo social, ¿no?, de una religión, un equipo deportivo. Y la proximidad, que sería el ocupar un espacio también común que es compartido, sería otro indicador preliminar
que debe contrastarse a través de la percepción del destino común, ¿vale? No solo hay que tener en cuenta la proximidad, sino que realmente todos los miembros que están próximos a mí vamos hacia un objetivo común. El renovado interés por el estudio de la entitatividad se ha centrado en una serie de cuestiones. Las diferencias en la percepción y el procesamiento de la información relativa a los individuos y a los grupos. Aquí tenemos, cuando se percibe a un individuo, lo que hacemos son inferencias acerca de sus disposiciones, ¿no? De sus características o atributos. Se hacen juicios en directo, que serían prejuicios, conforme se va procesando la información, ¿no? Porque yo tengo mi construcción mental, mis creencias, que son las que también nos ayudan a aprender, ¿no? En base a eso me ahorro procesamiento de la información. Si no retuviera esa información que en un momento dado me sirvió, cada vez que me enfrento a una situación igual y que ya he vivido, tendría que volver a reproducir todas mis estrategias hasta elegir la más acertada, ¿no? Entonces eso, tener un prejuicio a priori es algo que sirve, ¿vale? Es funcional. Entonces es nuestra primera respuesta. Se espera consistencia en la conducta. Cuando nosotros percibimos a un individuo y lo vemos actuar de determinada manera, le atribuimos que esa es una característica relativamente estable en su comportamiento. No esperamos que otro día en una situación similar me vaya a hacer un comportamiento totalmente diferente, ¿no? Sino que más o menos será similar. Entonces, consistencia en la conducta. La percepción de las personas se lleva a cabo en impresiones que están organizadas, que les damos sentido, y como entidades coherentes. Se dedica más tiempo o perdemos más tiempo cuando tenemos que procesar información que nos parece inconsistente. Claro, si no nos cuadra, nos parece incoherente, es cuando necesitamos procesarla más, ¿no? En estos casos de información inconsistente también se realizan más inferencias causales, solemos explicar de una determinada forma el comportamiento y se recuerda mejor que la información consistente, porque no nos cuadra mucho, ¿no? Entonces, como nos choca, pues se mantiene un poquito más activa también en nuestra memoria. En el caso de los grupos, la expectativa sobre la consistencia en la conducta es menor, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay diferentes miembros, entonces puede ser que actúen de forma diferente. Se espera menor coherencia y los juicios se basan en la memoria. Esto sería un poco lo que diferencia a cómo percibimos los grupos de cómo percibimos a un individuo. En el caso de los grupos, ¿cómo se da una aproximación? ¿Cómo se da una aproximación entre ambas percepciones cuando se trata de grupos con carácter de entidad? Cuanto más se perciba un grupo como una entidad, más probable será que el tipo de procesamiento de la información relativo a él se asemeje al que se da cuando se trata de individuos, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos a ese grupo como con unos límites muy precisos, con unas características muy determinadas, muy concretas, entonces sí que tenderemos a darle un trato más similar a cómo percibimos al individuo. Vamos a pensar que es más homogéneo, vamos a pensar que su conducta es más estable, vamos a pensar que es más consistente el comportamiento, ¿vale? En el estudio de los determinantes de la percepción de la entitatividad, entre los que se pueden señalar además de los apuntados anteriormente por Campbell, añadimos propiedades de grupo, que aquí Hamilton dice que es la más importante, dice que la más importante es la organización y la estructura entre los miembros se puede reflejar como una estructura jerárquica, donde puede haber diferenciación de roles, de normas, de integración de la actividad, diferencias en cuanto al poder, al estatus, al liderazgo, a la responsabilidad. Likell y compañía hablan de la entitatividad y la importancia del grupo que se relacionan con el grado de interacción que hay entre los miembros, con las metas comunes, los resultados y la semejanza entre los miembros. Y Iserbyt y compañía agrupan las propiedades determinantes de la entitatividad en dos conjuntos. Por un lado, la semejanza, entonces habla de grupos más homogéneos, semejantes, según el tamaño y la proximidad, y la organización como organización, interdependencia, interacción y metas. Otra de las propiedades es las metas motivacionales y las creencias del perceptor. Aquí tenemos cuando se consideran las posibles motivaciones individuales como determinantes, se alude a la motivación de percibir
mayores diferencias entre categorías que son diferentes. Y a la posición de Hawke y Abrams sobre la formación del grupo como un modo de reducir la incertidumbre. ¿Esto qué quiere decir? A ver, dado que el consenso de grupo sirve para aportar la certidumbre subjetiva. Si yo tengo unas expectativas sobre lo que es un grupo, esto ya me da cierta seguridad sobre lo que puedo esperar en este grupo, ¿no? Entonces, es una forma de reducir la incertidumbre. Mostraron que al aumentar la incertidumbre a nivel personal se producía un incremento de la identificación con grupos muy entitativos frente a los que no lo eran y fomenta la vinculación de estos con grupos extremistas, lo que sucede en las sectas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Que personas que a lo mejor no tengan no se conozcan lo suficiente o no tengan bien su autoconcepto, ¿no? No lo tengan bien construido, bien configurado, les da más seguridad y les ayuda a reducir la incertidumbre unirse a un grupo que ya tiene unas características. Entonces, pues yo ya me atribuyo esas características del grupo y las hago mías, no las hago propias. Entonces, un poco lo que sucede en estos grupos extremistas y como en el ejemplo de las sectas, pues esto es lo que pasa. ¿Vale? Entonces, al no tener mi personalidad pues, bien configurada, caigo en esto. El contexto. En un contexto competitivo es más probable que se perciba también... Las drogas igual. Hombre, las drogas es otro tema diferente, porque en las drogas ya estamos hablando de que ahí hay una adicción. No, pero que alguien diga que sí para probarla, no sea capaz de decir que no. Más que esté relacionado con reducir la incertidumbre, ahí habría más a lo mejor una búsqueda de aceptación social. Si a lo mejor yo estoy muy aislado en el mundo, aparte de que, bueno, dentro de una adicción, pues es que hay muchos problemas atrás para que una persona se anime a probarlas. Claro, también depende, si estamos hablando de alguien joven, ¿no? A lo mejor dices su primera experiencia con las drogas, normalmente suele ser por aprobación social, porque me acepten en el otro grupo. ¿Vale? Pero más que para reducir la incertidumbre sería para pertenecer a ese grupo que yo ansío en una etapa que en principio lo social se vuelve importante, porque claro, en la adolescencia es cuando también uno quiere pertenecer a otros grupos, quiere hacerse con el más conocido, entonces ahí caemos un poquito más fácilmente en esas trampillas, ¿vale? Pero sería un tema diferente. El contexto. En un contexto competitivo es más probable que se perciba esa entitatividad de un grupo. En una investigación, los participantes... Ahí parece que se está cayendo todo el rato, Julia. Espero que puedas arreglar el problema. Si no sabes que está la grabación disponible a partir de mañana, probablemente, ¿eh? No te preocupes. Sí, ya está. Vale, es que me salías ahí. Me voy, vuelvo, me voy, vuelvo. Vale. En una investigación, los participantes percibían a los exogrupos con los que competían como más homogéneos que aquellos con los que no competían. Esto es lo que hemos comentado también al principio. Tendemos a pensar que las personas que pertenecen a un grupo son súper parecidas, ¿no? Súper similares. También encontraron que al percibir a un exogrupo cuyos valores entraban en conflicto con los propios y cuyo poder aumentaba y podía considerarse como un grupo por el cual me siento amenazado, se producía también una percepción más extrema y homogénea del mismo, ¿no? O sea, esto que nos sucede de verlos como más iguales se potencia más en estos casos. Se llega a afirmar que puede que los perceptores tengan una disposición a considerar a los miembros de una minoría con mayor entitatividad que a los de la mayoría. Esto también, cuando veamos las diferencias entre grupos que son muy grandes y grupos pequeños, veremos que aquellos que son más pequeños, claro, la interacción es más constante. Entonces, se acaban compartiendo mayores características. ¿Vale? Es más fácil que sean realmente muy parecidos. Cuando un grupo es muy, muy grande, pues hay mucha más variedad. Vale, aquí tenemos la figura 1 de la página 39, factores que contribuyen a la percepción de esa entitatividad grupal desde distintos niveles de análisis. Vemos el individual, que sería una necesidad de certeza y reducción de la incertidumbre, como hemos visto antes, ¿vale? Como yo no tengo muy claro mi autoconcepto, mi autodefinición del yo, entonces necesito reducir esa incertidumbre que me genera no saber muy bien cómo soy ni cómo comportarme, y entonces el grupo me da esa información y me ayuda a tener más seguridad.
En el nivel de análisis grupal sería la semejanza entre los integrantes de los miembros y la organización. A nivel contextual, que sea competitivo y que sea un grupo minoritario, también hablaría de mayor entitatividad grupal. Y a nivel cultural, que en las culturas colectivistas se perciben a los grupos también como más entitativos, como más homogéneos. Efectos de la entitatividad. Aquí ya tenemos, cuando se refieren a exogrupos, diferencias, en cuanto se refiere al propio grupo, que sería el endogrupo. Entonces, entre las consecuencias al primero, al exogrupo, hay evidencia de un proceso que puede estar en la base de formación de los estereotipos. Se trataría de una tendencia a aplicar la información de la conducta de miembros individuales al grupo subconjunto, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Ese primer prejuicio que hacemos, formando una impresión integrada que después se vuelve a aplicar a los miembros individuales. Entonces es una acción recíproca, ¿no? Lo paso de lo individual a lo grupal y de lo que tiene el grupo también se lo paso al individuo. Este proceso se produce en mayor medida si el grupo es entitativo, si tiene estas características o estos límites tan precisos, pues lo voy a ver más homogéneo, más entitativo. Estos indicadores externos pueden dar lugar a juicios negativos aun cuando no se tenga información acerca de ellos. Pues evidentemente nos podemos equivocar, ¿no? Se mencionan diferentes estudios por si los queréis consultar en el libro y como conclusión se percibe al exogrupo de mayor entitatividad como más amenazante y más perjudicial para el otro grupo, para mi grupo, ¿vale? Entonces yo exogrupos de ese estilo o de ese tipo los veré como más amenazantes para mí. Entre los distintos indicadores de grupalidad, los que mejor predicen esta percepción de amenaza fueron el aislamiento, el destino común, la impermeabilidad de las fronteras, las metas comunes y la similitud. Y también lo pongo en negrita porque esto ha sido pregunta de examen, ¿vale? Entonces, preguntar por cuáles eran estos indicadores de grupalidad en cuanto a la percepción de amenaza. Así que, subrayarlo por ahí. Entre las consecuencias de la percepción de la entitatividad del propio grupo, del endogrupo, se destacan dos efectos. Y aquí tenemos el efecto oveja negra, que sería, dentro de mi grupo, una tendencia a juzgar de forma más negativa la conducta de un miembro que exhibe una conducta que consideramos desviada, negativa, que cuando el que lleva esa misma acción es miembro de otro grupo, ¿vale? Entonces, de esta forma es como que la oveja negra castigamos, ¿no?, al miembro de nuestro grupo porque se está desviando. El efecto es mayor en los miembros del grupo que se identifican más con él y sirve para que su imagen de grupo no se vea perjudicada. Puede verse como un modo de curar al grupo de la reducción de esa entitatividad que supone la desviación. Entonces, claro, si hay un miembro que tiene un comportamiento que no corresponde, mi entitatividad como grupo se va a ver dañada, será menor. Y la sobreexclusión endogrupal, otro efecto, sería la tendencia general a definir criterios que son más estrictos para aceptar a una persona en mi grupo que para rechazarla como miembro del exogrupo. Entonces, mis características son más exigentes a la hora de yo aceptar a esa persona en mi grupo. También son los miembros que más se identifican con el grupo los que muestran en mayor medida este efecto. También son los que castigan más, ¿no? Digamos. Sería una forma de prevención para mantener, en este caso, el nivel de entitatividad, evitando la entrada de extraños que no sean deseados. Figura 2, página 42, los efectos de la percepción de entitatividad en un grupo según se trate del grupo propio o del exogrupo. Entonces tenemos en el endogrupo el efecto oveja negra, el de sobreexclusión endogrupal, el de identificación, atribución de intencionalidad y seguridad frente a las amenazas. Y en el exogrupo pues tenemos percepciones de amenaza, estereotipos negativos sobre los miembros, creencias de conspiración, responsabilidad, también responsabilizamos más al exogrupo que al nuestro, y severidad del castigo, ¿no?, ante conductas que puedan considerarse delictivas. Bueno, pues así sería un poquito lo que percibimos en función de si somos miembro de un grupo propio o si estamos valorando al exogrupo, a un miembro del exogrupo. Y luego tenemos tipos de grupo. Por un lado, los grupos primarios, donde Coley hablaba de una asociación cara a cara, esa fusión de individualidades en un todo colectivo, identificación con la vida y los objetivos del grupo,
fundamentalmente por el sentimiento del nosotros y han sido caracterizados por la calidad de la relación a nivel afectivo y por su función socializadora. Determinan la adquisición del yo social del individuo, ya que son los primeros con los que tenemos contacto, como en el caso de la familia, ¿no? Tienen una cierta duración y a la vez dan lugar a una cierta estructura a través del surgimiento de normas, diferenciación de roles, etcétera. Pues aquí tendríamos ese primer ejemplo. Nosotros aprendemos primero a relacionarnos con los miembros de nuestra propia familia y eso ya nos da una estructura, nos da unos valores que después también aplicamos, o unas creencias que aplicamos después en el resto de grupos y nos sirven pues para como esa función socializadora primera. Grupos secundarios serían las corporaciones, una ciudad o la nación. ¿Qué más? Luego los grupos de referencia, otro tipo, son aquellos que permiten una serie de procesos de evaluación y de autoevaluación, también para ver cómo estoy yo haciendo las cosas, ¿no? Qué es lo que se espera que yo haga en determinado contexto o en determinado grupo social. En cuanto a las funciones que cumplen Kelly destaca dos, la función normativa, que en este caso habla de cuando se trata de un grupo al que la persona aspira a pertenecer y cuyas normas le van a servir de referencia, sería una socialización anticipatoria. Yo ya estoy aceptando esas normas antes de pertenecer al grupo. Y luego la función de comparación, que sería la que emplean como punto de referencia para hacer evaluaciones sobre si mi comportamiento está siendo adecuado o no dentro de un grupo y también el comportamiento de los demás. Una tercera función es la de ordenar y estructurar la percepción del mundo y convertirse así en un marco desde el cual interpretar la realidad, que también sería una forma de reducir la incertidumbre, ¿no? La novedad que implican estos grupos es que muestran que las normas de un grupo pueden influir incluso sin que todavía yo pertenezca a él. Y se destacan los aspectos subjetivos de esa relación. Desde la perspectiva de la identidad social, el grupo de referencia aparece como estrechamente vinculado a la identidad social de los individuos. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Aquí tenemos los ejercicios de autoevaluación, que son las preguntas que tenéis Ay, ¿cómo se llama? No, las del libro no. Las que cuelga el equipo docente en el foro de la asignatura, que os comenté, en las orientaciones, que tenéis orientaciones por temas separados, que ahí hay un pequeño resumen que os recomendé también tener en cuenta a la hora de hacer vuestros propios apuntes, que destacan lo más importante sobre cada capítulo. Al final de esas orientaciones tenéis unas preguntas tipo test y son las que yo os incluyo aquí en el PDF, ¿vale? Así tenéis esas por un lado, luego las preguntas que también hay por capítulos en el libro y luego las que yo haré a través de una aplicación, Forms, y que os adjuntaré, ¿vale? El próximo día lo activaré en el PDF del tema 2 y así podéis responder a las preguntas del tema anterior, ¿vale? Un poquito así será la dinámica que iré poniendo. Y ya está, aquí tenéis las preguntas y ya veréis las respuestas. Bueno, las respuestas no están puestas, creo que también lo pone por ahí. Al final, ¿vale? También las tenéis. Lo primero intentarlo sin mirar. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a probar. Katy. Julia, la fusión de la identidad hace referencia a el peso que tienen los endogrupos importantes en la definición del individuo en las culturas colectivistas, la equivalencia funcional de la identidad personal y la social derivada de la pertenencia a un grupo, un alto compromiso con el grupo que implica la pérdida del yo personal. Julia dice B. Fusión de la identidad, el peso que tienen los endogrupos importantes en la definición del individuo, la equivalencia funcional de la identidad personal y la social derivada de la pertenencia a un grupo, un alto compromiso con el grupo que implica la pérdida del yo personal. ¿Por qué? ¿Por qué dices B? ¿Por qué crees que es la B, Julia? ¿Os acordáis de lo que era la fusión de la identidad? Que hemos hablado. Que la del yo no se pierde.
¿Cómo? Ahora que no se pierde la pérdida del yo personal, porque eso no se puede dar en. Pero pues, esto como de... se hace ya, pero como a veces dicen que no se pierde, pues, a un autor dicen que no. Por eso. Claro, es que una cosa es No me da equivalencia cuenta. funcional, que nos está hablando de que tanto la identidad personal como la social son iguales, y la C, un alto compromiso con el grupo, que sí que implicaría esa pérdida del yo personal. Recordamos que la fusión de la identidad estaba relacionada con acciones extremas, cuando los miembros se fusionan mucho. Se da la C al final. No sé, a lo mejor me estoy liando yo, ¿eh? ¿No me das, Julia, una respuesta? ¿A por qué? ¿Por qué la B? Equivalencia funcional, que también podría explicar la fusión, ¿no?, de la identidad, de la del yo individual y la del yo social. Conlleva no solo un alto compromiso con el grupo y mantener el yo individual, ¿vale? Entonces no se perdería. ¿Estos son posibles preguntas de examen? Es la B. Es la B, ¿entendemos por qué? Por esa equivalencia. O sea, al final el yo individual y el yo social es como si fuera uno. ¿Vale? De alguna manera. No es que se pierda el yo personal, puede haber un poco aquí de confusión, hay que tenerlo claro. Vale, pues lo dejamos aquí, chicas, y nos vemos la próxima semana. No, próxima semana no. Próxima semana sería el 17, que no hay clase, ¿vale? Porque es la apertura del curso académico. Supongo que habréis recibido también un email por parte de la secretaría donde os invitan a ir, porque es por la tarde, ahora no sé exactamente dónde, no es aquí. Sé que un año se hizo por la plaza, ¿cómo se dice? La Plaza de la Misericordia. Bueno, miradlo, que seguro que tenéis el email, por si queréis ir, y entonces nosotros nos vemos ya el 24, ¿vale? 24 y 31. Muy bien, gracias a ti, Julia, por estar por aquí. Y gracias a ti también, Katy. Buena semanita. Chao. Vale, corto esto.